Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, aquellos que están escuchando este programa. Ha sido una bendición una vez más estar aquí en este lugar para tratar de traerles palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia. Les traigo un mensaje con un título: un llamado a examinarnos si estamos en la fe. De vez en cuando es bueno pararse de las actividades de la rutina diaria y hacernos una revisión espiritual, hacernos un examen nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro enfoque para el 2016? ¿A dónde está nuestra vida? ¿A dónde está tu fe, tu esperanza? Pablo, en una ocasión en la palabra de Dios, motivó a la iglesia de Corintio a que se examinaran ellos mismos si estaban en la fe de Jesucristo. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ponga atención, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Capítulo 13, versículo 5 de 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. La palabra de Dios es tan clara y nos dice que nosotros nos debemos de examinar nosotros mismos. Porque cuando Dios nos está examinando, nos puede castigar. Pero si nosotros nos examinamos a través de la palabra de Dios, cómo está nuestra vida, si estamos en la fe, el texto nos hace dos preguntas. Estas preguntas están allí, el examen de nosotros. En estas dos preguntas, note usted, la pregunta no es si usted va a la iglesia. La pregunta no es si eres bautizado, si tienes una Biblia o si tú tienes una buena denominación. No es la pregunta. La palabra de Dios me está preguntando si estáis en la fe de Jesucristo. Entonces la otra pregunta es si Cristo está en vosotros. Esto es importante examinarnos nosotros mismos, porque no te puede hacer el examen el pastor o un diácono, porque esto es una relación directa tú con Dios. Y tú te vas a examinar si Cristo está en vosotros o si estás en la fe. Y si tú no sabes muy bien, esta noche quiero explicarte, llevarte a que tú solo te examines. Porque si estás en la fe, debe haber evidencias. No solamente porque yo diga estoy en la fe, sino muestro evidencias. Por eso traigo un ejemplo de un siervo de Dios que es Moisés. Para poder ver este ejemplo, hermanos y amigos que me están escuchando, vamos a ir en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 24 al 27. Note aquí, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que note usted, hermano, hermana, amigo, que estos versículos están mostrando evidencias que Moisés fue hombre de fe. El versículo 24 me llama la atención porque dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él podía estar, la hija de Faraón y el rey Faraón tenía económicamente bastante fama, dinero, para que Moisés podía haberse quedado para disfrutar la herencia de esas riquezas del rey Faraón. Pero más sin embargo, el que tiene la fe y practica la fe, rehusó. Yo te quiero preguntar, hermano, amiga, si tú has rehusado también lo que rehusó este hombre de Dios. Si has rehusado cosas materiales, dinero, fama, quiero decirte que tú estás en la fe. El versículo 25, note que también dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés escogió la fe, así es, hermanos y amigos. La fe rehúsa, rechaza quizás la fama y todo, pero también escoge. Él escogió ser maltratado, pero estar con Cristo, los vituperios de Cristo, que gozar, porque la fe es sabia, la fe te guía, te lleva a lugares desconocidos que tú no conoces. Pero es la fe. Por eso este hombre escogió ser maltratado, pero con el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, amigos, estamos viendo evidencias de aquel que está en la fe, teniendo por mayores, dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, en el premio que está en los cielos. Por eso yo te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Está en las cosas materiales o está en las cosas del Señor? Las cosas del Señor no son tan atractivas. No es de mucho gozo aquí en la tierra. Pero hay algo que tú no lo puedes ver, pero aquel que anda en la fe, él está mirando algo maravilloso, porque el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto. Parece que pudiéramos decir que Moisés fue ignorante porque dejó a Egipto, donde estaba su poder, su fama y la riqueza, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? El Dios Todopoderoso. La fe te hace ver la gloria del Señor, lo que otros no miran. Aquel que camina y vive en la fe, ese puede ver la gloria de Dios y puede gozarse
aunque no tenga muchas riquezas o no tenga nada de riquezas. Mi hermano y mi amigo, la fe tiene una visión espiritual. Yo no sé si tú la tienes. La fe te hace rechazar lo temporal, como decir las riquezas, la fama, las comodidades. La fe te hace ver lo positivo en lo negativo. La fe te mueve a lugares desconocidos. La fe te hace enfocarte en lo espiritual. Moisés puso su enfoque o su mirada en el premio, o sea, en las moradas eternas. La pregunta yo que te hago esta noche: ¿estás tú enfocado en el 2016 en Cristo o en los placeres de este mundo? ¿En Cristo o en las riquezas o la fama? ¿En dónde está tu enfoque? Y allí examínate tú mismo si estás en la fe, si has rechazado, has rehusado a las cosas temporales, lo que no es espiritual, hermano o amigo. Esas son unas características o evidencias que usted debe de tomar. Si tiene usted esas características, yo te puedo decir, respaldado con la palabra de Dios, que usted está en la fe de Jesucristo. Hay otro ejemplo que es otro personaje muy interesante que Dios escogió para que pasaran como líderes, llevaran al pueblo de Israel al Canaán. Y hablé de Moisés, ahora quiero hablar de Josué. Josué también, un varón con un espíritu positivo, un varón con propósito, un varón con fe de victoria. Escuchemos, hermanos, el consejo que también nos da Josué en el capítulo 24 de Josué. Allí vamos a ver, hermanos, dónde está el enfoque, dónde está la fe de Josué. Veamos entonces a Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice así: ahora pues, temer a Jehová. Hermanos, esto es consejo de Josué, de la palabra de Dios. Temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Josué no andaba con juegos, no andaba haciendo a la iglesita, a veces sí, a veces no. A veces adorando al Dios Todopoderoso, a veces a la idolatría. Él dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Es consejo que nos está dando. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escoja hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hermanos, a ver que los padres no entraron a la tierra prometida por la idolatría, por la desobediencia. Pero a los hijos les está hablando Josué, y también nos está hablando para nosotros en estos tiempos que estamos viendo la idolatría, como ustedes acaban de ver el evento que fue el Papa a México, y allá lo traían como si fuera el Cristo, haciéndole tantas conmemoraciones, adorándolo. Pero no es el Cristo que está diciendo Josué. Dice: cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Eso es los que andan en la fe. Si otros no están siguiendo a Cristo, el que tiene la fe, él va a seguir a Cristo, va a aconsejar, él y su casa, su familia. Él dice, seguiremos a Jehová. Hermanos, esto es los varones de fe. Estos hombres vivían las 24 horas en la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y estaban la fe puesta en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, quiero que usted esta noche vaya examinándose si está en la fe o si tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo más importante que usted debe de saber. No es que si está yendo a la iglesia o tiene un cargo en la iglesia. Eso lo puede hacer sin tener a Cristo. Usted puede ir a la iglesia y puede ser activo, no perder ni una reunión. Pero en la fe, porque si vienen las pruebas, las luchas, la economía, las dificultades, las tormentas de la vida, entonces se va a echar de ver si estamos en la fe o no. Tengo esta segunda pregunta. 2016, ¿Cristo será tu Salvador y tu Señor? Te hago esa pregunta, amigo, hermano, amigo, si no tienes a Cristo. 2016, ¿vivirás en paz en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio del peligro, en medio de la enfermedad? Allí estará tu paz, viviendo en medio de todas esas tormentas de la vida. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si Cristo está en tu vida, vas a tener paz, vas a tener equilibrio, vas a tener soporte, para pasar todas estas tormentas de la vida. La fe te hace vivir confiadamente, hermano, porque tu fe está puesta en el Señor. La fe está puesta en aquel que todo lo puede y todo lo sabe. No está puesta en el hombre. Eso es bonito, y tener esa fe, hermanos. Yo les reto, yo les animo a que se examinen. Si usted no tiene esa fe y si Cristo no está en usted, es tiempo que usted busque al Señor. No se engañe usted mismo. Usted mismo examínese, como vimos el texto. Pablo les está diciendo a los corintios, examinaos vosotros mismos. Ustedes. No te va a examinar el pastor ni ningún diácono. Es usted examinándose a usted mismo. Vamos, hermanos, a ver unos textos donde Pablo le dice a Timoteo que tenga contentamiento. Solamente los que tienen la fe pueden estar en contentamiento en medio de la escasez, en medio de las tribulaciones, la paz. ¿Por qué? Porque el príncipe de la paz está con nosotros. Veamos entonces dos textos solamente para terminar este corto mensaje. Ponga atención a la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo 8. Dice así: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos,
Dios no es que no quiera que usted tenga abundancia, pero si la abundancia del dinero te va a echar a perder tu salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, como un líder que iba a quedarse en lugar de Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese contentamiento es de aquel que tiene la fe en el Señor. Y el segundo y último pasaje que vamos a leer, en Hebreos capítulo 13, el versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y vuelve a decir: contentos con lo que tenéis, con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Palabra de Dios que está prometiendo: no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si usted tiene toda la fe confiado en Cristo Jesús, Él no te va a dejar solo, no te va a dejar huérfano. El Señor prometió estar contigo y va a cumplirlo. Así que examínate. Esta es una gran verdad. Te animo que te examines tú mismo. Yo quiero orar por ti en este momento para decirte que no descuides esta palabra de Dios que escuchaste esta noche. Quiero orar por tu necesidad, por algo que tú no entendías y que ahora lo entiendes. No te hagas cerrar el corazón a Dios. Dios te ama. Dios quiere rescatarte de la religiosidad a una vida cristiana donde hay paz, gozo, alegría. Pase lo que pase, el cristiano verdadero que está Cristo disfruta la vida en medio de la escasez, en medio de la tormenta. Dios me los bendiga, pero antes de todo, yo quiero orar por usted y por usted también. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, ahora que estamos aquí, Señor, ante todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, yo te ruego, mi Señor, que usted toque los corazones, usted quebrante esos corazones, porque usted quiere traerlos al camino de la verdad. La verdad es Cristo, la verdad y el camino es Cristo. Señor, si ellos han estado equivocados, se han equivocado, pero que ahora llegó la palabra a ellos. No, yo te pido, Señor, que los traigas, los recibas, los guardes y los salves para que tengan paz, para que tengan gozo, para que puedan ver aquellas cosas que otros no miran, que puedan caminar, trasladarse de un lugar a otro y tener una visión espiritual. Ayúdanos, ayúdeme a mí, Señor. Yo también te necesito. Cada día quiero que me aumentes esa fe, porque yo necesito esa fe viva, eficaz. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Todo esto se lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.